Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que esté viendo este video, mis. El día de hoy voy a hablar acerca de los temas vistos en la unidad en la clase de finanzas acerca del mejoramiento. Bueno, como primer punto tenemos la introducción a las finanzas públicas. Las finanzas públicas llegan a abarcar la gestión de los recursos económicos del Estado en Guatemala. Esto llega a implicar lo que es la gestión de ingresos, que puede ser una recaudación de impuestos como lo que es el IVA, el ISR, el impuesto al comercio exterior, tasas y contribuciones que pueden llegar a ser peajes, licencias, permisos o ingresos no tributarios, los cuales son multas, arrendamientos de propiedades estatales. Una administración de gastos llegan a ser los gastos corrientes, como los salarios, la compra de bienes y servicios, una inversión pública que puede ser infraestructuras o proyectos en desarrollo, transferencias, lo que son a municipalidades o instituciones autónomas. Manejo de la deuda pública puede ser una emisión de abonos del Tesoro, negociación de préstamos internacionales y gestión de la deuda interna y externa. En el marco legal de las finanzas públicas en Guatemala, el sistema financiero público de Guatemala se llega a regir con un marco legal complejo, como lo que es la Constitución Política de la República con el artículo 237 que dice que llega a establecer el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, en el 238 que define la ley orgánica del presupuesto, el 239 que es un principio de legalidad en multa tributaria, en materia tributaria, en 240 que llega a ser unas fuentes de inversión y gastos del Estado, 241 que hacen la rendición de cuentas del Estado, y en lo que son los artículos 242 y 243 puede ser un fondo de garantía y principio de capacidad de pago. En la ley orgánica llega a regular los sistemas de presupuesto en la contabilidad, tesorería y crédito público. Establece el proceso de formulación, ejecución y liquidación del presupuesto, define roles y responsabilidades de las entidades públicas en materia financiera y establece como normas para la gestión por resultados y transparencia fiscal. Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Se aprueba anualmente por el Congreso. Llega a establecer el presupuesto detallado para cada ejercicio fiscal. Incluye lo que son las disposiciones específicas para la ejecución presupuestaria. En otras leyes relevantes están lo que son la Ley de Contratantes del Estado, que puede regular las compras y contrataciones públicas, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que establece el sistema de control gubernamental, el Código Tributario, que es una norma de relaciones jurídicas entre lo que es una administración tributaria y los contribuyentes, y la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, que puede llegar a promover la transparencia en la gestión pública. La estructura del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. El presupuesto se llega a dividir en tres títulos principales. Número 1, el presupuesto de ingresos, que es solo de todos los ingresos tributarios, impuestos directos, que es el ISR, el UCI, el impuesto de solidaridad, impuestos indirectos, que son el IVA de impuestos al comercio exterior, y los impuestos específicos. Los ingresos no tributarios, como bien había mencionado anteriormente, eran las tasas, lo que son los peajes, licencias y registros. Aranceles son los servicios públicos, las multas son aquellas sanciones administrativas y judiciales, en donaciones están las cooperaciones internacionales, los donantes privados, en los que son ingresos de capital son las ventas de activos y recuperación de préstamos, y las fuentes del financiamiento tenemos lo que son los préstamos externos, que son todos los organismos multilaterales y los gobiernos extranjeros, la emisión de abonos que llegan a ser del Tesoro y de eurobonos. El presupuesto de egresos son todos los gastos de funcionamiento en los servicios personales, que son salarios, prestaciones, en servicios no personales que pueden llegar a ser alquileres o servicios básicos. Materiales y suministros son insumos, combustibles. En inversión llega a estar la infraestructura incluyen las carreteras, puentes, edificios públicos. Los proyectos de desarrollo son programas sociales, desarrollo rural, deuda pública, pues están las amortizaciones de pago de capital de deuda, intereses y comisiones, servicios de las deudas. En las disposiciones generales son todas las normas de ejecución presupuestaria, como procedimientos para modificaciones presupuestarias y regulaciones sobre contrataciones y adquisiciones. La formulación del presupuesto. El proceso de formulación presupuestaria en Guatemala sigue estos pasos detalladamente. Número 1. En las políticas presupuestarias, el Gabinete Económico evalúa la situación macroeconómica. Se define prioridades nacionales y sectoriales.
en lo que es el ministro de Finanzas emite los lineamientos presupuestarios que se llegan a establecer en techos presupuestarios por institución. Antecedentes y proyectos institucionales. Cada entidad llega a elaborar su propuesta de presupuesto que se utilizan en metodologías de presupuesto por resultados y se incluyen planes cooperativos y anuales y multianuales. Las propuestas deben alinearse con el Plan Nacional en el Desarrollo. Consolidación. Llega a ser en el Ministerio de Finanzas y llega a revisarlo y solida los anteproyectos. Se realizan ajustes según las políticas y techos establecidos y se elabora el proyecto de presupuesto general. Se prepara la exposición de motivos y anexos técnicos. La ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuestaria es un proceso complejo que implica la programación de la ejecución como las entidades planes operativos anuales, se programa la ejecución financiera trimestral y mensual y el Ministerio de Finanzas aprueba las cuotas de compromiso y de vengado. La ejecución de ingresos llega a ser una recaudación de impuestos por la SAT, gestión de donaciones y préstamos por MinFin y captación de otros ingresos por entidades específicas. La ejecución de gastos llega a ser un proceso de ejecución en el compromiso que llega a reservar una reserva presupuestaria y un devengado reconocimiento de la obligación de pago. El pago llega a ser el desembolso del efectivo. Las adquisiciones y contrataciones según la ley de contrataciones y una gestión de anónimas y pagos a proveedores. La evaluación y liquidación del presupuesto. La evaluación continúa con el seguimiento mensual de la ejecución por cada entidad, las evaluaciones trimestrales por el Ministerio de Finanzas y el análisis de una ejecución financiera versus programado, cumplimiento de metas físicas, una eficiencia en el uso de recursos y el impacto de los programas y proyectos. El cierre presupuestario finaliza la ejecución del ejercicio fiscal, determinación de compromisos de vengados no pagados y cierre de las cuentas de ingresos y gastos. Una liquidación presupuestaria llega a tener una elaboración del informe de la liquidación. El contenido del informe llega a estar en el estado de liquidación del presupuesto, balance general de la nación, estado de resultados, análisis de la situación financiera, un grado de cumplimiento de metas y objetivos, y una presentación al Congreso antes del 31 de marzo y una publicación para acceso al ciudadano. Auditoría y dictamen. La Contraloría General de Cuentas audita la liquidación, emite un dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros. El Congreso puede llegar a aprobar o improbar la liquidación. Lo que es el régimen presupuestario de entidades descentralizadas y autónomas, el marco legal específico llega a tener una ley orgánica de presupuesto, las leyes orgánicas de cada entidad. El proceso presupuestario llega a tener una formulación que es elaborar sus propios presupuestos basados en los planes operativos, deben seguir alineamientos generales del Ejecutivo y utilizan el enfoque de presupuesto por resultados. Una presentación y aprobación. En las entidades descentralizadas presentan al organismo ejecutivo para aprobación, entidades autónomas aprobadas para sus propias juntas directivas y el plazo generalmente antes del 15 de octubre. La autonomía en la ejecución de sus presupuestos deben llegar a respetar todas las normas generales de administración financiera y utilizan sistemas propios o el SICOIN para el registro. Modificaciones presupuestarias pueden llegar a realizarse con modificaciones internas para sus reglamentos. Cambios significativos requieren aprobación del organismo ejecutivo y criterios para cambios significativos definidos por la ley. El régimen presupuestario de las municipalidades llega a ser una constitución política que garantiza autonomía municipal, un código municipal que regula los aspectos financieros y la ley orgánica del presupuesto establece por normas generales. La autonomía presupuestaria formulan y aprueban sus propios presupuestos. No requieren aprobación del gobierno central, deben seguir principios presupuestarios generales y su metodología presupuestaria llega a ser una adecuación a la estructura programática del sector público, uso del clasificador presupuestario nacional. El MinFin llega a brindar una asistencia técnica y no impone decisiones. La clasificación de ingresos públicos. Por su naturaleza están los ingresos corrientes, que son los tributarios, que son los impuestos directos e indirectos. No tributarios son las tasas, multas y arrendamientos. Ingresos de capital son todas las ventas de activas fijas, recuperación de préstamos, transferencias de capital, donaciones como internas y externas, fuentes financieras. Son los préstamos, emisión de bonos, disminución de caja y bancos. Por su regularidad son ordinarios, recurrentes y previsibles, y extraordinarios, eventuales o no recurrentes. Por su origen están los internos generados dentro del país y externos, que son préstamos o donaciones internacionales. La clasificación presupuestaria oficial
en la clase 10.000 de ingresos tributarios y clase de ingresos no tributarios. Las contribuciones a la seguridad social, venta de bienes y servicios de la administración pública, ingresos de operación, rentas de la propiedad, transferencias corrientes, transferencias de capital, recursos propios de capital, fuentes financieras. En lo que son los gastos públicos por objeto del Estado está los servicios personales, los servicios no personales, materiales y suministros, propiedad, planta y equipo e intangibles, transferencias corrientes, transferencias de capital, activos financieros, servicio de la deuda pública, otros gastos. En las asignaciones globales, la clasificación funcional llega a tener una administración gubernamental, defensa y seguridad interna, salud y asistencia social, educación, ciencia y cultura, desarrollo urbano y rural, ambiente y recursos naturales, entre otras funciones. La clasificación económica llega a tener los gastos corrientes para poder operar y funcionar, en gastos de capital para una inversión y formación de capital y aplicaciones financieras por una amortización de deuda. En control y fiscalización, Constitución Política de la República llega a tener una ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, una ley orgánica del presupuesto. El sistema control interno llega a tener unas unidades de auditoría interna en cada entidad, normas generales de control interno gubernamental y sistemas integrados de administración financiera. Control externo, Contraloría General de Cuentas en auditorías financieras y de cumplimiento, auditoría de desempeño y exámenes especiales. En el Congreso de la República está el posterior después de la ejecución, evaluación de gestión. Y en las conclusiones, las finanzas públicas son cruciales para el desarrollo económico y social en el país. La implementación efectiva de políticas públicas, la provisión de servicios esenciales a la población, la importancia de la transparencia y rendición de cuentas, que llega a fomentar la crianza ciudadana en las instituciones y permite un uso más eficiente de los recursos públicos. Es fundamental para poder llegar a combatir la corrupción. Muchas gracias.